porque habíamos hablado en algún momento sobre ACV, y en terminología la mejor forma de denominarlo es ataque, ¿sí? Es una injuria directa que tiene su origen fisiopatológico en la parte vascular, ¿ya? Por lo tanto, esto va a incluir rupturas arteriales, ¿sí? Y va a incluir oclusiones arteriales cerebrales. En rupturas también hay que incluir un tema más. Vamos a intentar llevarlo hoy también para tener dos temas por examen. Entonces tendríamos tres temas, ¿no, Alexander? Si Hasta ahora hoy, tendremos dos. ¿tenemos dos ya? Dos. Entonces tendríamos cuatro. No, dos. No, dos con Entonces este. tendríamos Dos con este. Dos Entonces con vamos este. a apurarnos un poco. Entonces hay términos en los cuales ustedes van a ver una cuestión es enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Que son las entidades o enfermedades que tienen que ver con la parte clínica que ocurre a nivel vascular. Esto no es directamente un ataque cerebrovascular, un evento cerebrovascular, ¿sí? Es solamente una terminología que se aplica a todas las condiciones que tienen que ver con una alteración patológica del sistema vascular cerebral. En cambio, el ataque ya es un síndrome. Síndrome implica síntomas y signos, ¿sí? Las características: aparición rápida o brusca, bueno, con un déficit neurológico focal, ¿sí? Esto es importante, no convulsivo. Las convulsiones también pueden dar un déficit neurológico, ¿sí? Entonces, muchas veces yo puedo confundir un ataque cerebrovascular con una crisis convulsiva. No se olviden que en las crisis convulsivas hay crisis tónico-clónicas, pero también hay crisis solamente tónicas, donde hay una parálisis completa y puede ser de un solo lado. Entonces, esos pacientes muchas veces se van a confundir con ataque cerebrovascular. Ya, es muy importante. No hemos llevado CB, ¿no? No. Ahí. Bien. La otra característica importante es que debe tener una duración mayor a 24 horas. Si esta característica clínica durase menos, tendría otro nombre. ¿Cuál sería? ¿Qué significa eso? Isquémico, ¿no es cierto? No hay un AIT hemorrágico, pero hay un ACV hemorrágico, ¿sí? Entonces es importante estar atentos a la terminología. El AIT siempre es isquémico, ¿sí? Generalmente tiene una duración limitada a menos de 24 horas con una resolución completa de los síntomas y signos. Sin embargo, un AIT, a pesar de que no requiere el mismo tratamiento, puede también preceder a un ataque cerebrovascular. Ya, por eso también hay que tomar en cuenta eso. Entonces, los dos tipos más importantes de ataque cerebrovascular son estos dos, no de enfermedad, sino de ataque o de evento también. Uno es la deprivación de sangre, que es que no llegó a ese lugar y generalmente es porque se ocluyó. También puede ser porque no hubo presión suficiente, eso lo vamos a revisar, pero generalmente es porque un vaso se ocluye, ¿sí? Bien. La parte hemorrágica generalmente es por una ruptura de una arteria. Esa arteria puede estar en una condición patológica, como por ejemplo acúmulos de colesterol en su pared, por ejemplo hipertensión arterial crónica o alteraciones congénitas. Y ese es otro capítulo que vamos a intentar llevarlo hoy, que son las hemorragias subaracnoideas. ¿Qué significa eso? Que va a haber una ruptura en un lugar débil, ¿sí? Ya sea de aparición congénita o de aparición patológica. ¿Por qué? Porque hay aneurismas cerebrales que pueden ser congénitos.
Y hay aneurismas cerebrales que pueden ser incluso micóticos, infecciosos, por ejemplo, que pueden ser adquiridos. Ya, eso es muy importante. Entonces, en la hemorragia, esa ruptura obviamente va a tener una reacción a través de la cual el cerebro y su sistema vascular van a intentar detener el sangrado, contraer el sistema y pueden provocar también una isquemia secundaria. ¿Ya? La isquemia primaria también puede desencadenar una hemorragia secundaria. Generalmente ahí tiene que ver el médico, ya vamos a revisar eso. Entonces nos quedamos con esos tres tipos: el isquémico, el hemorrágico, y del hemorrágico estas alteraciones congénitas de la vasculatura, generalmente las malformaciones arteriovenosas, como los aneurismas o las fístulas arteriovenosas, pueden provocar otro tipo de hemorragia, que es una hemorragia en el espacio subaracnoideo. También llegan a formar parte de este gran grupo de enfermedades que son las enfermedades cerebrovasculares, pero no están directamente en el capítulo de ACV, sino que están en un capítulo que se llama hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Pero lo vamos a incluir como enfermedad, porque tiene los mismos características muy similares. Entonces, en generalidades, si ustedes ven, generalmente la oclusión de una arteria no es completa. ¿Por qué será eso? Porque no se olviden que el polígono de Willis lo que intenta hacer es distribuir la circulación sanguínea, ¿sí? Entonces darle al lóbulo temporal, por ejemplo, circulación no solo de la arteria cerebral media, sino darle un poco de cerebral anterior y darle colaterales de comunicante posterior a través de la cerebral posterior. ¿Para qué? Para que si algo ocurre en esa cerebral media, se compense del otro lado, ¿sí? Entonces, es raro que la oclusión de un gran vaso sanguíneo cerebral se produzca un efecto de isquemia completo. O sea, que si la arteria cerebral media, por ejemplo, iba a todo el lóbulo temporal, es difícil que todo el lóbulo temporal se infarte. ¿Por qué? Justamente porque hay colaterales, y esos colaterales, si bien no van a ejecutarse en ese momento, pero según el tiempo, la duración de la oclusión, pueden ir a reemplazar un poco esa cantidad de flujo que falta, ¿sí? Si bien no todo, pero pueden aminorar la parte de la isquemia. Depende también de la presión arterial. Ustedes saben que si yo tengo la presión arterial muy alta, ¿qué va a ocurrir? ¿Será que oxigena mejor el cerebro? No es cierto, porque no voy a tener el tiempo suficiente para hacer el intercambio gaseoso, ¿sí? Ustedes saben que si yo tengo una manguera de jardín y yo pongo el dedo y aprieto, el agua va a ir más lejos, ¿no es cierto? Pero va a hacer más daño en el pasto, ¿sí? Porque la fuerza con la que se transmite, esa fuerza hidráulica, es muy potente y no permite un tiempo. En cambio, si yo quito esa presión, entonces va a ser más homogénea la distribución del líquido. Lo mismo sucede en el intercambio gaseoso, ¿ya? La circulación colateral, que ya la hemos hablado, y obviamente eventos como estos. No es lo mismo un paciente que sufre un ataque cerebrovascular o una isquemia cerebral o una hemorragia que está hipertérmico. La hipertermia, ¿qué hace? Que los vasos se dilaten. Ya puede ser, pero sobre todo, ¿qué hace? Aumenta el metabolismo, ¿sí? Si yo tengo una temperatura muy alta todo el tiempo, yo voy a aumentar mucho el metabolismo, y el metabolismo aumentado, ¿qué requiere? Más oxígeno. ¿Y qué más? ¿Solo con oxígeno se funciona? Más nutrientes, más sangre. Más azúcar, más glucosa. Y la glucosa se convierte en radical libre también, ¿sí? Los radicales libres también matan neuronas. Entonces, si yo tengo hipertermia, da el mismo efecto, ¿sí? La hiperglicemia también, el mecanismo no es el mismo, pero también se ha identificado que si el paciente está en ese momento con hiperglicemia, como les digo, el azúcar tiende a producir muchos radicales libres. Entonces, ¿alguien me puede decir qué ve en esta gráfica superior izquierda? Que tiene
¿Qué estudio será? Da tomografía. Eso, un corte axial, una tomografía, ¿no? Cerebral, sí. Entonces tengo este lado, ¿qué lado será? Sí, Izquierdo, este el derecho. Muy bien, no ha sido en vano las clases. Entonces, estas manchas que ustedes ven acá, pintadas de rojo y de verde, ustedes pueden tener una oclusión de la arteria cerebral media que se ocupa de toda esta cuña, ¿sí? Pero esa isquemia generalmente va a empezar en el lado más proximal, porque el distal tiene circulación colateral, ¿sí? Va a tener una circulación diferenciada, lo que no hay, mientras más cerca del vaso principal se está, hay menos circulación colateral. Ese problema, a esto se llama área de infarto o el área de isquemia. ¿Y a esto verde qué se llamará? Es el área de penumbra, es el área de riesgo, es lo que puede convertirse en infarto. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esta gráfica? Que yo puedo tener un paciente con un ACV isquémico que pueda quedarse en este estadio. Si el paciente ingresa, digamos, con una presión muy elevada, yo lo primero que hago es no intentar bajarla muy rápido o no darle un medicamento como el nifedipino sublingual, que lo va a bajar y va a subir muy rápido, ¿sí? Voy a producir un efecto adverso y voy a aumentar el área de penumbra. El área de penumbra tiene una capacidad, la neurona, de sobrevivir a la isquemia, ¿sí? Dependiendo de algunos valores, ya vamos a ver. Entonces, la idea del médico, la idea de recibir un paciente con ACV, muchas veces yo no puedo revertir la isquemia, no puedo destapar esa arteria, o no puedo hacer que esa sangre que salió de la arteria vuelva a entrarse. Lo que yo sí puedo evitar es que la extensión de ese daño cerebral sea mayor, ¿ya? Entonces, por eso es el concepto de los factores que hacen que una oclusión se vuelva completa. De ahí salen algunos términos, ¿sí? Con valores. Entonces, el flujo sanguíneo cerebral, que significa la cantidad de sangre medida en ml que pasa por cada 100 gramos de cerebro por cada 60 segundos, ¿sí? Entonces se dice que entre 50 y 60 ml es lo normal. Con eso la célula puede pensar mucho, estudiar para el examen de neuro, al mismo tiempo pensar en ir a ver una película, pensar en los problemas de la casa, pensar cómo va a pagar este mes el teléfono, pensar muchas cosas y no se quema la neurona. Sigue funcionando, ¿sí? Pero si ese flujo, si esa cantidad, estamos hablando de volumen, si ese volumen de sangre disminuye, ¿sí? Entonces la neurona deja de funcionar bien, deja de pensar cuánto va a pagar, cómo voy a estudiar para el examen, qué es lo que debo hacer, dónde dejé mis llaves, qué clase tengo, a qué hora tengo clase, y empieza a perder la actividad eléctrica, empieza a dormirse la célula, a bajar su metabolismo. Es ahí donde si yo subo la temperatura, ese metabolismo inmediatamente aumenta, ¿sí? Pero menor a 10, la célula cerebral no puede sostener la membrana. La membrana requiere energía, pero con menor a este volumen yo no puedo tener energía suficiente. Entonces entra en muerte neuronal. Y las que no entran en muerte neuronal se programan para morir. Viene el sistema, el mecanismo de apoptosis, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, ¿qué será la penumbra? Lo que dijo su compañero. La penumbra es esa zona o área cerebral que rodea a la zona de muerte neuronal, ¿sí? Que generalmente tiene un flujo sanguíneo entre 25 y 50% del flujo sanguíneo cerebral normal. ¿Cuál será el 50% de 60? 30, ¿no es cierto? Y Entonces, ahí voy sacando valores. doutor, entonces es como una área que vai a ser una zona infartada, é solo con el tiempo se va a volver infartada. No, si yo puedo darle normotermia, ¿sí? Normoglicemia, normotensión, ¿sí? Yo voy a poder convertir esa zona de penumbra, una vez que mejore el flujo sanguíneo colateral, en una zona normal.
Ese es el objetivo del manejo médico, ¿sí? No es volver a resucitar esas neuronas muertas. Eso no nos interesa, ¿sí? Las neuronas muertas están muertas. ¿Ya? No hay tejido como en la piel. Yo puedo cortar piel y sale piel, aunque salga cicatriz, pero es piel. Yo puedo partir el hueso y el hueso puede generar más hueso. Puedo cortar mi cabello, puedo generar más, ¿sí? Pero el corazón y el cerebro no funciona de esa manera. Ya, esto es bien importante. Entonces, a esto le vamos a poner esto. El tejido que entra mayor a 10, que todavía yo estoy en un área de penumbra, yo puedo mantenerlo más o menos entre 2 y 4 horas. ¿Qué significa eso? Que si yo no hice mi trabajo en ese tiempo, muy probablemente va a suceder lo que tú has dicho. Se va a convertir en un área de infarto, el área de penumbra. ¿Sí? Bien. A pesar de hacer todo, también se puede convertir en un área de penumbra. Ojo, eso es muy importante también. No se olviden que la mayoría de los valores, ya sea presión intracraneal, ya sea flujo sanguíneo cerebral, lo que vimos en TEC, todo está hecho en cerebros sanos. Pero estos no son cerebros sanos, es igual que el TEC. Yo tengo una presión intracraneal, ¿sí? Yo tengo un flujo sanguíneo cerebral igual ahí, pero ese flujo sanguíneo cerebral está hecho, ¿sí?, en base a datos fisiológicos normales. Entonces yo debo, por lo menos si algo va a ocurrir en mi especialidad, no importa si yo sea traumatólogo, si yo sea médico familiar, si yo sea intensivista, no hay problema. ¿Qué es lo importante? Que yo debo basarme en algo teórico para ejecutar una función médica, ¿sí? De eso se trata. La medicina no es que si yo hago, ya salió todo bien. Si yo no hago, vamos. No hay eso en medicina. Hay pacientes que uno hace todo y no sale bien, ¿sí? Pero no por eso voy a dejar de hacer, ¿sí? No porque esto sea en algo fisiológico, cada vez que venga alguien con infarto yo voy a dejar de hacer. Entonces, es lo que decíamos, a las 2 horas ya se activa, no va a esperar hasta la 4ª hora muchas veces el sistema cerebral. Por seguridad, él se desactiva. ¿Para qué? Si no se desactiva, ¿qué ocurriría? ¿Qué crees tú que ocurriría con esa zona que está funcionando apagada, medio sin transmitir? ¿Qué ocurriría? Sería matar toda la zona. ¿Qué pasa cuando... Bien, ¿qué pasa cuando tú tienes, digamos, vamos a poner un carro, un automóvil? Estás manejando el automóvil tiene un sonido regularmente común, tiene una forma de sonar el motor, de sonar el tubo de escape, de sonar la dirección, ¿sí? Y de repente empieza a fallar un poco, tú escuchas que algo está fallando. ¿Qué haces? ¿Lo sigues acelerando? No, para intentar. ¿Por qué? Que tiene riesgo de empeorar de vez. Igual es el cerebro. El cerebro ve un riesgo de que ese paciente empiece a convulsionar, empiece a hacer una crisis eléctrica y decide morirse, en vez de seguir funcionando a media máquina. ¿Sí? Eso es lo importante, es un mecanismo de seguridad. Esas células se programan para morir. Inmediatamente dicen, no, parece que no hay médico alrededor nuestro, entonces vamos a morir, mejor. ¿Sí? Entonces es uno de los mecanismos. Pero si ustedes ven, la necrosis total se da entre 6 y 12 horas. Entonces eso genera algunas dudas sobre hasta cuándo yo puedo insistir en ese paciente en hacer algo por esa zona de penumbra. Y ahí vamos a llegar. Hay varias categorías. Categoría significa clasificación, ¿sí? O en este caso, de dónde vienen estas cosas que van a ocluir el sistema vascular. Por eso dice categorías para el isquémico. 1, trombótico, 2, embólico y 3, hipotensión global. ¿Qué significa eso? En trombosis, yo no voy a pensar solamente en un pedazo de coágulo de sangre,
¿sí? Entonces, los trombóticos generalmente se deben a un mecanismo fisiopatológico como este, aterosclerosis u otros, que son alteraciones vasculares de la íntima, ¿sí? De la membrana que está por dentro de la muscular en la arteria cerebral. En cambio, el embólico, ¿sí? Es algo que se formó en el sistema y viajó a través del sistema vascular. No fue por una alteración en la morfología, la fisiología, el contenido o la cubierta de ese sistema que traslada la sangre. Esto se formó en otro lugar y viajó. Si bien el trombótico también se va a formar en otro lugar, ¿sí? Pero se va a formar por causa de ese lugar que transporta la sangre. ¿Ya? Eso es muy importante distinguir los dos. En cambio, este puede ser, por ejemplo, de una cavidad cardíaca, tener una arritmia cardíaca. Generalmente, fibrilación auricular o fibrilación ventricular pueden generar. ¿Ya? Entonces ahí tienen el sistema, ¿sí? La parte embólica. Y por hipotensión global, el de hipotensión global no es tan oclusivo, sino es que falta volumen, falta flujo. Y generalmente eso se da en pacientes que hacen una parada cardiorrespiratoria, por ejemplo, y los van a reanimar y no se reanima a tiempo o no se reanima correctamente. Doctor, también el paciente que tiene sangrado abundante, ¿no? Que no Por viene. hipotensión también, sí, puede ocurrir. ¿Qué más? Los pacientes que se ahogan, los niños que caen, se ahogan, los sacan, están vivos todavía, pero el sistema cerebral ya sufrió la isquemia, la parte global. Intoxicaciones también, doctor. Entonces, si ustedes ven, perdón, Intoxicaciones no, también. es más raro por intoxicación, tendría que haber una parada realmente, ¿sí? Y entonces, si ustedes ven, lo que va a fallar es la parte de la circulación distal arterial. En cambio, en la embólica y en la trombótica va a fallar el inicio. Central. Exacto, es más proximal. No es tan distal, ese también es un diferencial. Entonces es peor que si es central. Claro, Porque si se tapa. muchas áreas. Bien, entonces, generalmente no todo el cerebro es tan vulnerable, no es igualmente vulnerable en todas sus zonas. Estas son las zonas más vulnerables que hay. Y generalmente esto se debe a liberación de un radical libre que es el glutamato. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre con el paciente que hizo una isquemia, llega a mi servicio? Yo estoy seguro que se está infartando, hice una tomografía cerebral y es normal, o hice una resonancia y está por suceder un infarto. Llevo las primeras horas y yo lo que quiero es de nuevo aumentar el flujo de sangre ahí porque su flujo disminuyó. Yo quiero rápido hacer las cosas, quiero meter solución y subirle la presión rápido, ¿sí? Entonces yo puedo cometer el error de romper esa arteria. No se olviden que la arteria que lleva sangre al lóbulo temporal, al lóbulo frontal, al lóbulo occipital o al tálamo, ¿de quién se alimenta? La sangre la lleva para nutrir regiones. ¿Y ella de quién se alimenta? De alguna colateral. De la misma sangre que está llevando. Entonces, si esa arteria deja de nutrirse, ¿qué va a ocurrir? No puede más. Se rompen sus membranas y se vuelve lábil. Y si yo aumento la presión, se va a romper. ¿Sí? Entonces eso se llama sangrado posisquémico, ¿sí? O transformación hemorrágica de la ACV isquémica, así se llama, ¿sí? Es importante esto porque es diferente el tratamiento en alguien que tiene una isquemia cerebral y es diferente el tratamiento en alguien que tiene una hemorragia cerebral, ¿sí? Es muy importante eso. El daño, la conducta cambia. Bueno, entonces eso va a generar esto, que si yo restituyo esa zona no va a tener, ¿sí?, la capacidad suficiente de mantener la estructura muscular de esa arteria y puede romperse. Bien. No solo los adultos mayores sufren ACV, también se puede ver en jóvenes. Generalmente esas son las causas. Y ahí entra lo de drogas. Generalmente la cocaína puede producir hemorragia cerebral.
¿sí? Es muy frecuente ver en jóvenes. Es mucho más raro ver isquemia, ¿sí? Pero hay medicamentos, cuando se refiere a drogas, también se refiere a medicamentos, que pueden también ocasionar, ¿sí?, una constricción vascular, y eso provoca una isquemia. La disección arterial es bien interesante, es muy frecuente y pocos piensan en ella. La mayoría de los pacientes que yo he visto son pacientes que estaban desarrollando actividades cotidianas, como atender el teléfono así, y de repente la arteria, que tiene dos capas, estira una y se rompe, y la sangre entra entre las dos capas y lo que hace es ocluir el vaso, ¿sí? Eso se llama disección. Pero isso é predisposição genética, não, doutor? No, no siempre. Hay pacientes que están practicando algún deporte. Tengo varios pacientes que al entrar a la piscina llegan al otro lado y solo un lado funciona. ¿Sí? O pacientes que están jugando con alguien. O pacientes que reciben un trauma en el cuello también. ¿Sí? Tengo un paciente de una manifestación que dieron con la culata del fusil y hizo una disección vascular, y eso originó una isquemia cerebral. ¿Sí? Bien. La migraña, ¿cómo ocurrirá? Vamos a llevar recién cefalea. Pero la migraña tiene un efecto vascular trigeminal. ¿Sí? Para producir dolor, ustedes saben que el cerebro no duele, no tiene receptores de dolor. La dura madre sí. Pero dentro del cerebro, las arterias grandes sí tienen receptores. Por eso es que cuando hay una migraña, el vaso lo que hizo fue dilatarse y estimular esos receptores y provocar dolor a través de la vía trigeminal, ¿sí? Entonces, muchas veces la migraña, antes de producir ese efecto, contrae, ¿sí? Y eso también puede provocar isquemia cerebral. Obviamente, hipercoagulabilidad también puede provocar una isquemia, una trombosis, y la aterosclerosis prematura en jóvenes es muy frecuente. En menores de 55 años, generalmente el 10% aterosclerosis de grandes vasos. O sea, la mayoría de los pacientes que tienen estas crisis trombóticas son mayores de 55 años. Entonces, ahí viene el término ACV, ¿sí? Ataque o evento. Que si yo tengo más de 55 años, estoy obeso, fumo, tengo hipertrigliceridemia, tengo diabetes mellitus, tengo hipertensión, alguna de ellas o todas juntas, en cualquier momento voy a tener un evento. El evento va a llegar. No hay como yo diga, no, yo soy especial, me voy a salvar. La estadística no dice eso. ¿Sí? Eso es bien importante. Entonces me tengo que ir a vivir cerca de un hospital que tenga una unidad coronaria y una unidad de stroke. ¿Sí? Eso es bien importante. No puedo ser irresponsable de tener 60 años, dedicarme a tomar, a fumar, sabiendo que soy hipertenso, diabético y obeso. ¿Sí? Entonces, o tener un buen seguro también, ¿no? Para que alguien pueda venir a ayudarme a limpiarme, a moverme en la casa, mi silla de ruedas, pagar eso también. ¿Sí? A no ser que lo pague el Estado. Si yo vivo en Suiza, por ejemplo, el Estado me mandará una enfermera. Pero aquí no. ¿Sí? Aquí va a tener que ser mi mamá, pero como mi mamá ya no está viva. Difícil, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. ¿Sí? Los factores de riesgo llevan a la conclusión de esta patología. No es que sucede al azar, no es un accidente. Los accidentes no los esperamos, suceden y no tenían que suceder. ¿Sí? Los eventos y los ataques sí suceden. ¿Ya? Es importante eso. Entonces, en la clínica ya hemos revisado. La idea es que el inicio es brusco, pero en algunos pacientes puede ser también gradual. El paciente puede empezar solamente con adormecimiento de la mano. Puede empezar solamente con un adormecimiento de la cara. O puede empezar con una alteración para emitir el lenguaje. ¿Sí? Una disartria. ¿Ya? Cuando es una hemorragia, generalmente comienza con cefalea. Entonces, un paciente que yo tengo de 57 años en mi emergencia, tiene algún factor de riesgo, yo pienso que está haciendo un ACV, tiene clínica de ACV,
y yo pregunto si tuvo dolor de cabeza o no. Y si tuvo, es muy probable que tenga una hemorragia. ¿Sí? Entonces, si no la tuvo, es muy probable que tenga una isquemia. Los déficits focales frecuentes, estos son los 8 más frecuentes que hay. Lo del número 8, si ustedes ven ahí, no es tan frecuente. Es muy raro que un paciente que tenga un ACV, generalmente isquémico, pierda la conciencia. Es muy raro eso. Vuelve la hemorragia. La hemorragia está relacionada con pérdida de conciencia. ¿Sí? Lo isquémico no. El paciente nota, ve, se da cuenta que se está quedando sin hablar, sin moverse y sin poder controlar. ¿Sí? Bien. Entonces, estos son los signos de alarma. Si ustedes ven, son signos de alarma fáciles de identificar. Si ustedes tienen un familiar con factores de riesgo y mayor de 55 años en la casa, solo tienen que explicar esto a las personas que vivan con él. ¿Sí? Entonces, en otros países hay como carteles donde muestran esto, ¿no? FAST, por ejemplo, Face, Arm, Speech, Time. ¿Sí? Si hay alguna alteración para mostrar gesto, para gestualizar, o sea, una especie de parálisis o paresia, si hay alguna alteración en la fuerza en uno, dos de los miembros, o alteraciones del habla, como la disartria, ese paciente debe inmediatamente acudir a un sistema de ayuda médica. ¿Sí? Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque la mortalidad, si bien no es tan alta, ¿sí? Sin embargo, si yo tengo un territorio mayor, sube bastante. Puede ser un infarto pequeño, ¿sí? Pero si hay factores de riesgo, eso se va a repetir y se puede convertir en eso. Ojalá, si me toca a mí, fuera en el 78%. Yo no quisiera quedarme sin poder hablar en una silla de ruedas sin mover la mitad del cuerpo, ¿no es cierto? Sería muy complicado para mí. Entonces, ¿qué se puede pedir a estos pacientes? Una vez que llegan a la emergencia, obviamente yo tengo la obligación de hacer un ABCDE rápido, pero si yo tengo la duda de que realmente este paciente está haciendo un evento vascular cerebral, yo tengo la tomografía como el gol estándar. ¿Por qué la tomografía? ¿Qué pasaría si yo hago, viene el paciente, han pasado 3 horas, lo trae el hijo, tiene 60 años, el paciente, el hijo lo trae y me dice, hace 3 horas lo dejé en la cama, estaba bien y de repente escuché como un grito, fui a verlo y no mueve la mitad del cuerpo, no habla bien, se ha hecho pipí y lo tengo que traer aquí. Entonces, yo pido una tomografía ese momento porque tengo la duda. No sé si se está infartando o si tiene una hemorragia. Si tiene una hemorragia la voy a ver. Rápidamente me voy a dar cuenta si hay sangre dentro del cráneo. Pero ¿y en la isquemia? Después de 6 horas voy a ver alguna mancha. Poderia pedir um Doppler, não, Aunque doutor? esté isquémico. Doutor, poderia pedir um Doppler, não, para ver isso? El Doppler solo me sirve extracraneal, pero lo que está ocurriendo es intracraneal. Si yo pido un Doppler transcraneal, entonces no es tan fácil hacer la identificación porque no sé si está, qué es lo que está ocurriendo en realidad. ¿Sí? Entonces, me puedo basar en la parte clínica. Si yo hago el estudio de imagen y el estudio de imagen es normal, no significa que no se esté infartando. ¿Ya? Si el paciente tiene el déficit, el paciente está infartando. Entonces, a no ser que yo esté en un hospital que tenga una unidad de stroke y yo pueda trasladarlo inmediatamente a un resonador, ¿sí? O hacer difusión, hacer otro tipo de estudios con tomógrafo que no hay aquí, ¿sí? Entonces yo como médico, si esto sale normal y el paciente tiene síntomas claros, tiene factores de riesgo, yo debo asumir que está cursando con un ACV, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, yo puedo pedir vasos carotídeos.
Pero no es lo más importante ese momento, a no ser que sea un paciente joven y yo esté dudando de una disección vascular. ¿Sí? El ecocardiograma o el electrocardiograma, ¿qué creen que puedo acceder primero en una clínica, un pronto socorro, como dicen ustedes? Ecocardiograma. ¿Ah? Ecocardiograma. El electro, ¿no es cierto? El electro es muy rápido de hacer, ¿sí? Y me puedo identificar qué puedo buscar en estos pacientes, lo que hemos dicho, una arritmia cardíaca. Porque yo puedo corregirla en ese momento y evitar que siga mandando émbolos. ¿Sí? Eso es bien importante. Ya asumí la conducta, a pesar de estos émbolos. ¿Listo? Obviamente todo paciente que ingresa a la emergencia necesita esto. ¿Sí? Es muy importante. Y sobre todo no olvidarse de algunos detalles, como los tiempos de coagulación, si yo voy a hacer algo. Ahora, si yo realmente ya estoy tratando al paciente, aviso a la familia y le digo esto es una enfermedad cerebrovascular, un evento cerebrovascular, un ataque, se está infartando el familiar, entonces yo puedo ofrecer, aunque no hayan pasado las 6 horas, una resonancia. ¿Sí? Eso es muy importante. Yo puedo ofrecer incluso una angiografía, no solo una angiografía convencional, sino un angiotac, una angioresonancia o un angio por cateterismo, si yo pienso que está ocluido. Y puedo colocar un medicamento allá adentro para destruir ese coágulo o sacar ese coágulo del sistema vascular, dependiendo de lo que encuentre. ¿Sí? Eso es muy importante. Y si yo encontré algo ya en el electrocardiograma o en un ecocardiograma convencional, yo puedo investigar mejor ese corazón y ver qué es lo que está pasando. Tal vez el paciente necesita estar anticoagulado, porque si no en las siguientes horas voy a tener más problemas con ese paciente. ¿Sí? Si no encontré nada, hago un Holter. Pero lo más importante para tomar conducta es la tomografía. Sin la tomografía yo no pude tomar ninguna conducta, no pude asumir nada. Porque si yo hago la tomografía y sale una hemorragia y el paciente tiene una arritmia cardíaca, yo tengo que anticoagularlo o tengo que antiagregarlo, yo voy a empeorar el cuadro hemorrágico. Y cuando llame al neurocirujano, él no va a poder hacer nada. Va a tener que revertir la coagulación y va a tener que esperar más horas y transfundir plaquetas y plasma. ¿Cierto? Entonces, la idea de la tomografía es que es el gol estándar para iniciar la toma de decisiones, no para confirmar qué tipo de ACV tiene. Lo único que yo voy a poder decir es si es isquémico o hemorrágico. ¿Ya? Bien. Entonces, la palabra éxito en el manejo de ACV puede ser que el paciente llegue después de las 4 horas hemipléjico, afásico, ¿sí? Incontinente urinario. ¿Y el éxito cuál va a ser? Sí, más temprano. No, ya llegó a esa hora y ya llegó en ese cuadro. ¿Qué voy a hacer yo como médico? Tengo que tratar los dedos para Un buen diagnóstico y evitar que eso se siga repitiendo si encuentro la fuente embolígena, por ejemplo. ¿Sí? Nada más, el paciente va a seguir igual. No voy a hacer nada, absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, en el diagnóstico puedo darle tratamientos, mandarlo a fisioterapia, mandarlo a logoterapia, mandarlo a fonoaudiología, mandarlo a muchas cosas, pero en realidad no voy a hacer nada. ¿Sí? Si encuentro la fuente embolígena, tal vez lo mantenga anticoagulado. ¿Sí? Bien. Entonces, la consulta oportuna significa que el paciente tiene que ser llevado en las primeras 4 horas para poder hacer algo, en caso de que sea isquémico. En caso de que sea hemorrágico, bueno, lo que aguante el paciente. ¿Sí? Muchas veces el hecho de tener una hemorragia por un ACV no significa que el paciente va a ser quirúrgico. ¿Sí? Va a depender de qué? Del volumen. Entonces hay pacientes con volúmenes pequeños de sangre, pero con drenaje a ventrículo. ¿Y eso qué implica? Colocar una manguera para que esa sangre salga hacia afuera y no haga una hidrocefalia y se muera. Si ese sangrado está en los ganglios basales, está en todo el cutáneo, ¿sí?
Entonces, es muy grande, yo puedo drenarlo, pero el daño ya está hecho. Lo único que voy a hacer es darle de alta más rápido de lo que debería, ¿sí? Como verán, no hay mucho que hacer, ¿sí? Por el contrario, pacientes que vienen anticoagulados porque ya tienen una valvulopatía, ya fueron trasplantados, ya tienen una válvula artificial, ¿sí? Esos pacientes con su anticoagulación es muy probable que van a empeorar, entonces yo tengo que revertir la anticoagulación rápido y entrar a quirófano, ¿sí? Esperar unas horas, ver que no se complique y volver a iniciar la anticoagulación. Entonces es de difícil manejo a esos pacientes también. Pero no estoy hablando de quitar la sintomatología. El daño también puede estar dado por el edema provocado alrededor de la hemorragia. Es cierto, puede mejorar un poquito el paciente, pero por lo general el daño está dado por el lugar que sufrió la isquemia, ¿sí? Ya sea por la hemorragia o porque se tapó el vaso. Entonces, es lo que dijimos. Determinar saturación de oxígeno, yo debo tenerlo con cuánto de oxigenación. Yo voy con el oxímetro de pulso. ¿Cuánto tiene que tener ese paciente? Por encima del 90, ¿no es cierto? Si el paciente tiene, ¿cuánto dijiste? 95. ¿Yo pongo oxígeno o no pongo oxígeno? No. ¿Por qué no pongo oxígeno? Porque va a liberar radicales libres y voy a matar más neuronas. Es simple. La hiperoxigenación mata el cerebro. ¿Sí? Es muy importante eso. Ya. Entonces, si ustedes ven, monitorizar presión arterial, porque yo necesito controlar. Generalmente el paciente, cuando hace una isquemia, el cerebro tiene una reacción automática al sistema autonómico de decirle que aumente ese flujo. Y el flujo solo se aumenta aumentando el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco lo que hace es aumentar la presión arterial. Entonces, un paciente que va a llegar hipertenso. O puede ser que un paciente sea hipertenso, haya tenido una descompensación, no pueda controlar el sistema de control de presión arterial y por la hipertensión haya hecho un sangrado o haya hecho una isquemia. La hipertensión también hace isquemia cerebral, ¿sí? De nada me sirve tenerlo hipertenso y bajarlo rápido, eso vamos a revisar ahora, pero yo necesito monitorizar eso, porque no puedo permitir que eso, si es una hemorragia o una isquemia, siga subiendo. Electrocardiograma, ya hemos dicho, más importante que el eco, pero si hay eco, se hace eco igual. Canalización de dos venas, por si ese paciente está en horas y va a entrar a algún procedimiento. Toma de muestras de laboratorio, lo que ya hemos dicho. Marcadores de isquemia miocárdica, electrolitos, función renal y soluciones isotónicas que no afecten la presión arterial. Entonces, si yo tengo la historia clínica adecuada, que es lo que a veces cuesta construir, tengo los exámenes, ¿sí? Entonces yo tengo más o menos el diagnóstico hecho. Y si tengo, aparte de eso, la hora de inicio del problema, yo puedo ejecutar algo que antes no se hacía. Estas son la parte clínica. Ustedes van a ver que el hemisferio izquierdo obviamente tiene la parte del lenguaje, el derecho no. Es lo único que cambia. En tallo puede haber otro tipo de alteraciones que también hay que buscarlas, ¿ya? Pero si yo tengo ya identificado todo esto, muchas veces yo puedo a estos pacientes ofrecerles algo más que solamente mirarlos, ¿sí? Y ahí ven la palabra trombolisis. Entonces, para meter a un paciente a trombolisis, o sea, destruir ese coágulo que está dentro de la arteria, que no permite llegar la sangre a cierta área del cerebro que está en su área de penumbra y no ha pasado las 4 horas, yo debo tener ciertas características. Por ejemplo, si yo uso antihipertensivos, yo los debo usar solo si la cifra sistólica es mayor a 220 o la diastólica mayor a 120. No lo uso por deporte, no me interesa porque el organismo tiene una forma de autorregulación. Y yo en ese momento no puedo intervenir en eso, no debo, a no ser que tenga estos valores, ¿sí? Eso es importante. Entonces mi meta en estos pacientes es bajar el 15% las primeras 24 horas. No debo bajar a lo normal la presión arterial. Ese es un error muy grande porque estoy dañando el área de penumbra, que es lo que me interesa salvar. No me interesa salvar el área infartada. El área muerta, está muerta. No va a cambiar eso, ¿ya? Entonces, lo que hablábamos del nifedipino sublingual, no.
Glicemia mayor a 140, no, mal pronóstico, ¿sí? Y antes lo que se hacía con estos pacientes, en vez de mantenerlos con buena presión, era darles mal volumen, ¿sí? Es mejor, si están hipotensos, darles un medicamento para subir la presión arterial, darle un otro. Es mejor que ponerle volumen, ¿ya? Eso es muy importante. Para bajar, entonces, ¿qué uso? Si yo no tengo acceso ahorita a la vía oral, yo también puedo usar la betalol. ¿Sí? Eso es muy importante. Hay formas de bajar. Ya cuando yo hablo con la familia y digo, este paciente tiene oportunidad de volver a estar de nuevo sin isquemia, de nuevo en cero, yo puedo estar en las horas pico, yo puedo recuperar esas neuronas que están a punto de morir, entonces yo puedo ofrecer una trombolisis. Eso es lo que se hace ahora en cualquier lugar, ¿sí? Esto comenzó el 90 usando estreptocinosa y gluconasa. Al principio fue un desastre, en todos los que ponían, se usaba antes mucho en corazón, ¿sí? Para infartos. Perdón, un segundo. Hola. Bien, gracias. ¿Cómo están? ¿Qué lo puedo? Yo ahorita estoy dando clases, estoy con mis estudiantes mirándome todos. Entonces es difícil que te ponga mucha atención ahorita. Pero si quieres envíame todos esos datos. Okay. Entonces, ahorita lo que se usa es el RTPA, ¿sí? Que es el activador tisular de plasminógeno recombinante, ya aprobado por la FDA del 96, y lo que hace generalmente es utilizarse. Hasta el 96 se aprobó una ventana de 3 horas. Si el paciente estaba en 3 horas, yo podía utilizarlo. ¿Cómo lo utilizaba? Colocaba una vía y colocaba intravenoso. RTPA. Ahí está. Activador tisular de plasminógeno recombinante. Consegue hacer trombones acá? ¿Cómo? Trombolizar los pacientes acá? Sí, claro. Porque la tomografía tarda un poco para... No, la tomografía es muy rápida. Por eso les digo, depende de dónde llegue. El que tarda en realidad es el profesional de salud. Y tarda el sistema. ¿Por qué? Porque le van a preguntar, ¿tiene seguro o va a pagar? ¿Tiene seguro? Hay que llenar unos formularios. ¿Va a pagar? Entra rápido. ¿Sí? Entonces depende mucho. Por eso le digo, es diferente ir a un hospital común y ir a un hospital que tiene un centro de stroke, un centro de ACV. ¿Sí? Son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, no traje ahora las propagandas, pero ustedes van a revisar. El Johns Hopkins tiene una oferta para los pacientes. Y ellos te ofrecen, dice, desde la puerta al neurólogo, si usted tiene un ACV, desde la puerta del hospital hasta el neurólogo en 7 minutos. Entonces el hospital de otro estado agarra y pone desde la puerta hasta el procedimiento en 10 minutos. Entonces yo escojo dónde ir a vivir. ¿Sí? Me voy a Baltimore a vivir. Es mejor para mí, en 7 minutos me tiene el neurólogo si me estoy infartando. Pero si me voy a vivir a Michigan, ahí voy a tener que esperar 3 días hasta que venga el neurólogo. Y solamente firme el alta. Porque no hay nada para hacer conmigo. ¿Sí? Entonces va a depender si el centro es o no es un centro de enfermedad cerebrovascular, de stroke. Entonces, ¿qué es importante? Que esto antes se comenzó por la vena y en la actualidad ya uno lo puede hacer de forma arterial, directamente colocarlo en el lugar, meter contraste, ver cuál es la arteria tapada y aplicar ahí el RTPA. ¿Sí? Esto es más rápido pero más riesgoso también. El RTPA puede hacer que sangre ese paciente y también ahí acabó la historia. ¿Sí? Pero tiene que haber un concepto bien claro. Entonces, su utilización temprana cuando hablamos de anticoagulación, esto es diferente a la trombolisis. La trombolisis es una cosa y la anticoagulación es otra. Tienen dos mecanismos muy diferentes. La trombolisis es una cosa y la anticoagulación es otra. Tienen dos mecanismos muy diferentes. La trombolisis es una cosa y la anticoagulación es otra. Tienen dos mecanismos muy diferentes. La trombolisis es una cosa y la anticoagulación es otra. Tienen dos mecanismos muy diferentes. La trombolisis es una cosa y la anticoagulación es otra. Tienen dos mecanismos muy diferentes. La trombolisis es una cosa y la anticoagulación es otra. Tienen dos mecanismos muy diferentes. La trombolisis es una cosa y la anticoagulación es otra. Tienen dos mecanismos muy diferentes. La trombolisis es una cosa y la anticoagulación es otra. Tienen dos mecanismos muy diferentes. La trombolisis es una cosa y la anticoagulación es otra. Tienen dos mecanismos muy diferentes. La trombolisis es una cosa y la anticoagulación es otra. Tienen dos mecanismos muy diferentes. La trombolisis es una cosa y la anticoagulación es otra. Tienen dos mecanismos muy diferentes. La trombolisis es una cosa y la anticoagulación es otra. Ti
La anticoagulación no es buena en el stroke, en el ACV. A no ser que yo quiera tratar no el ACV, no el área de penumbra, sino el área embolígena. El corazón que me está mandando los trombos, yo puedo utilizar anticoagulación. Pero si yo eso no lo voy a usar ese día que vea al paciente, tengo que esperar que el paciente se controle la presión, que se establezca el infarto, que se establezca la hemorragia, que pasen más o menos 24, 48 horas y recién, porque si yo lo uso antes, yo lo único que voy a provocar es complicaciones. ¿Sí? Entonces la anticoagulación es diferente, no disminuye el riesgo de recurrencia. Los antiagregantes, yo prefiero, si yo no tengo el acceso a toda esta tecnología, yo prefiero darle la aspirina a este paciente con ACV isquémico, ¿sí? Por los factores de riesgo para producir isquemia. La aspirina es un antiagregante plaquetario, ¿sí? Pero si lo voy a meter a trombolisis no le puedo dar porque se va a complicar a ese paciente. Entonces, impacto leve pero significativo. Cualquier cosa que me ayude si me estoy infartando, que lo hagan. ¿No es cierto? Ustedes van a ver en los hospitales aquí o donde estén. Hay muchos pacientes que llegan justo en la hora 3, hora 4 y ya no se hace nada, solo mirar. Nada más. Entonces familiares, pero haga algo. ¿Qué? Nada. ¿No es cierto? Y la trombolisis, aparte de ser un elemento químico que yo uso para disolver ese coágulo, yo también puedo hacer de forma mecánica. ¿Sí? La trombectomía, yo puedo sacar ese trombo de ahí. Y en la actualidad hay centros tan especializados que lo que hacen es anular la arteria donde está el trombo y de aquí para allá poner una arteria sana y anastomosarla ahí, que lleve la sangre hacia allá. Sacarla de la temporal superficial y meterla al cráneo y pegarla a esa arteria. Unirla a esa arteria. ¿Sí? Entonces, depende del centro donde se esté haciendo el tratamiento. Hay la escala, igual que en Glasgow, que es esta, miren. No se las voy a preguntar, pero es importante conocerla. Si ustedes ven, orientación, respuesta a órdenes, mirada, campo visual, movimientos faciales, fuerza en miembros superiores, inferiores, ataxia, sensibilidad, lenguaje, disartria, compromiso de atención, y doy la escala. Entonces, 0 no es una 0, tal vez sea otra cosa, pero 21 a 24 severo y ese paciente no entra ni siquiera a trombolisis. El paciente se va a complicar con todo lo que se haga. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Por el pronóstico. Entonces, no voy a invertir recursos en eso. Entonces solo se aguarda. Se da el tratamiento de sostén y se llama. ¿Sí? Bien. Miren, contraindicaciones. Indicación, contraindicación. Entonces, en las indicaciones, 3 horas o menos. Ahorita están haciendo ya centros con 4 horas. ¿Sí? Hay algunas excepciones que las ponen en las revistas de 6 horas. ¿Sí? Pero es muy raro. Y a veces pueden haber confundido eso con una crisis diferente y no una ACV. Pero las complicaciones son todas estas. ¿Sí? Entonces es un riesgo muy alto al que voy a someter al paciente. Bien. Entonces, la idea de esto es identificar, miren que yo tengo la misma tomografía antes de 6 horas y después de 6 horas. No se ve nada, absolutamente nada. ¿Sí? Y estos son los hemorrágicos. Esta es la resonancia. Miren cómo la resonancia, a pesar de yo tener un TAC normal, ya me puede mostrar cambios de flujo de líquido fuera de la célula. ¿Sí? Entonces ya me puede predecir de qué paciente realmente está infartando. Entonces es diferente llegar a un lugar donde haya un centro de stroke. ¿Sí? Y esta es la difusión. Puedo hacer la tomografía también utilizando contraste y ver la zona que está con hipoperfusión, a pesar de que el TAC es normal. Obviamente después de las 6 horas, ya con el infarto aquí ya no importa que se haga esto o no se haga, igual no sirve de nada. Pero en estos pacientes con tomografía normal, clínicamente infartados, que tienen esto, obviamente el resultado va a ser muy bueno, ¿sí? Porque voy a restituir ese flujo sanguíneo cerebral antes de las 3 o 4 horas, antes de que aparezcan los problemas. Entonces,
reconocer los síntomas, identificar la hora, aplicar la escala, si el paciente está dentro de la ventana, llevarlo. No se recomienda por cualquier tipo de médico y en cualquier centro, ¿no? Eso es importante. ¿Será que alcanzamos a hacer el otro? No, doctor. Ya está mucho. Ya está. Los dos temas son muchos. No, ¿quién dijo eso? Está bien. ¿Quién dijo eso? Todos, doutor. No, Afinalou. al final hay harto, hay hidrocefalia, epilepsia, cefalea. Mas igual tenemos que Doutor, estudar trauma uma coisa cardiovascular. Doutor, por favor. Bueno. Yo ya me gradué. Ya, está bien, no vamos a llevar esto. Ya. La idea de esto es ver que, por ejemplo, si ustedes ven acá, esto parece un TAC normal, pero no es. Esta es la cisterna que divide el lóbulo frontal del temporal del lado izquierdo y tiene líquido cefalorraquídeo entre los dos hemisferios, entre el lóbulo frontal y el temporal. Y a este lado, ¿qué color será? Es casi... Blanco, ¿no es cierto? Esto es hemorragia. Miren una hemorragia tan sutil como puede matar a alguien. Lo importante de la hemorragia esporangiolía es eso, ¿no? Que tiene un índice muy alto de mortalidad. Muy alto. Un diagnóstico difícil también. No tanto. Rigidez de nuca, cefalea brusca, la peor cefalea del mundo. Es una hemorragia esporangiolía hasta que se demuestre lo contrario. Es casi como una meningitis, la sintomatología, ¿sí? El asunto es que esa angiografía, ese cateterismo que se hace, pasa por el corazón y luego pone el contraste en la carótida, va a dibujar toda la carótida, la cerebral anterior, y miren en la cerebral media antes de bifurcarse, ahí está el aneurisma. Y esa pequeña debilidad en la pared puede rajarse y romperse por una pequeña subida de presión, ¿sí? Ujú. Entonces, eso provocar algo tan sencillo como esto y tener una mortalidad tan alta. De los pacientes que se rompe un aneurisma cerebral, ¿sí? Tengo el 100%, la mitad no llegan a recibir ningún tipo de atención médica, se mueren en el acto. La otra mitad llega a recibir, y de esos, la mitad sobrevive. De esa mitad, la mitad vuelve a ser lo que era antes, la otra mitad no, en funcionalidad. Complicado. Entonces es una catástrofe bastante grande, bastante seria. Y puede salir la cirugía perfecta y el paciente complicarse con resangrado, complicarse con vasoespasmo, a pesar de estar operado, o hacer una hidrocefalia. O sea, sigue complicándose a pesar de todo. ¿Sí? Es bien bonito, pero si no quieren, no.